Vale. Bueno, para todas las que estáis, lo primero, para todos los que estáis aquí, os agradezco primero estar en esta invitación de la entrevista para Lisette Moreno, Díaz Moreno o Moreno Díaz, bueno, Lisette Moreno, como tú quieras, yo te conozco como Lisette Moreno. Esta entrevista que tenemos para ella, que bueno, pues yo se la había propuesto hace mucho tiempo a través de Los Lenguajes de Dios, que era un ciclo de entrevistas que iban a participar 4 personas. Primero fue Juan de Mora, después fue Esperanza Tobar, después fue Yolanda Vaquero y ahora es Lisette Moreno. Lisette para mí es, pues voy a presentarla, ella no quiere que se presenten como títulos, porque yo también soy de la teoría y de la práctica de ella, que la titulitis aquí no es lo que vale, sino lo que vale es la experiencia realmente y la entrega hacia los demás. Pero bueno, diré que es arqueóloga, que eso sí que me gusta decirlo, aunque a ella no la guste mucho, pero diré que es arqueóloga y aparte de eso es mi niña creativa. La llamo siempre mi niña creativa porque Lisette tiene un potencial como muy fuerte para descubrir el punto de creatividad más importante en los demás y en ella misma. Hombre, primero en ella misma y después ella lo ve en los demás, ese punto creativo, ese potencial creativo, y les ayuda a fomentarlos y a desarrollarlos. Lisette tiene, aparte de eso, diría como una peculiaridad, que ella conecta muy bien, se conecta muy bien con el terreno, por decirlo, con el plano espiritual o la parte espiritual a través de su creatividad, pero encima de este tema ella ve en los demás algo que quizás nosotros no vemos, que es otro lenguaje de Dios, como dije hace tiempo, que es el de la creatividad. Y bueno, voy a leer un poquito cómo se define ella, porque a mí me gustó muchísimo algo que puso y lo puse está en el cartel, que dice, ella se define así: un día descubrí que soy plastilina, intentando no seguir siendo del todo modificada por la experiencia social, que eso es muy importante. En el proceso diario de conservar valores, perpetuarlos, de autodescubrirme, autorregularme, para convertirme algún día en un ser humano verdadero. Yo creo que eso, Lisette, es una de las cosas más importantes que el ser humano tendría que tener en cuenta. Y, por supuesto, yo cuando vi esa definición dije, en sí somos plastilina, ¿no? En sí la plastilina es una forma de creatividad, de crearnos a nosotros mismos. Y lo de descubrirte, autorrenovarte, autorregularte, muchas personas ahí, bueno, pues no lo tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que he dicho lo más importante de Lisette. También deciros que tiene que sus redes sociales, una de las que yo comparto y compartimos un café con Los Ángeles, que ayer lo hicimos también y hablamos sobre este tema, es @empodera.tu.emprendimiento, donde tiene muchísimos seguidores, donde hay muchas personas que la cuidan, que la miman, que comparten con ella sus ideas y que desde luego es un trabajo que ella ha realizado y que por supuesto hay que valorarlo. Así que bueno, cuando quieras, Lisette, empezamos la lista, bueno, la lista no, las preguntas, la trayectoria de preguntas que teníamos. De todas maneras, indicar también que esta grabación se está realizando, esta conferencia, y que va a quedar grabada tanto para Lisette, que ella la ponga en sus redes sociales, como para mí en mi canal de YouTube, El Abrazo del Ángel. Entonces vamos a dar paso a Lisette, que es la protagonista en este aspecto, y que nos diga un poco, que nos cuente o nos explique cómo ha sido tu trayectoria con la creatividad. O sea, cómo empezaste tú con esa creatividad, cómo te diste cuenta que tenías esa creatividad tan grande y tan llena y que la podías transmitir a los demás, Lisette. Bueno, Enar, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a participar aquí en tu ciclo de entrevistas. Es un honor para mí. Y por otro lado, en cuanto a tu pregunta, yo creo que no era consciente en verdad de esto. Simplemente desde que nací he estado en un entorno creativo. Por el lado de mi mamá es muy creativa, es muy manitas, como dicen aquí, muy buena haciendo manualidades y además es diseñador gráfico. Entonces, Ah, mira. estudiaba diseño gráfico cuando yo estaba muy pequeña. Entonces, para mí era normal que ella se quedara hasta muy tarde haciendo sus diseños y carteles y cosas, y tenía una mesa de dibujo de estas grandísimas, y yo al lado de ella muchas veces le cogía los lápices de colores y Ajá. pintaba y hacía yo mis cosas. Estaba todo así muy, muy a la mano. Y por otro lado, por parte de papá,
toda la familia por parte de papá cantan y tocan instrumentos. Yo no toco ningún instrumento, pero de pequeña sí que cantaba. Y cantaba a capela en pleno patio del colegio, delante de todo el colegio, y no me importaba, no tenía miedo escénico, a diferencia de ahora cuando Qué crecí. bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, creo que en mi caso, el tema de la creatividad ha sido algo innato, ¿no? Ya llevándolo un poquito al terreno de la astrología, recientemente cuando me he puesto en ello a investigar acerca de mi carta natal astrológica y todo esto, también como autodescubrimiento, me di cuenta que soy creativa porque tengo la casa de la creatividad en Leo, que está iluminado por el sol, Qué y es bueno. la casa también del emprendimiento, de las artes, de la innovación. Entonces yo digo, bueno, quizás por ahí ya tiene un poco de sentido, ¿no? Y también que soy muy curiosa, también, por otro lado, debo decir que incluso siendo muy pequeña, llegué a tener mi primer bloqueo creativo, creo que tenía como unos 7 años o así. Y fue porque yo creo, o sea, tengo dos hipótesis, ¿no? Una es que me vi forzada a sacar esa creatividad, en plan, casi que con una pistola aquí, sé creativa, yo no sé ser creativa bajo presión, yo sé ser creativa fluyendo, ¿no? Claro, Eh, y entonces me mandaron a hacer un cartel donde tuviese que inventar algo. Y a mí no se me ocurría nada, o sea, tampoco me lo pensé mucho, en verdad. Fue como que, bueno, un jabón de algas. No es lo más creativo. Cuando fui a clases, el día que lo tenía que mostrar, veo las cosas de mis compañeros y yo decía, vaya porquería que he hecho. Yo misma me juzgaba, en plan, yo no soy creativa, en ese momento me lo decía, ¿no? Pero ya ahora, viéndolo en retrospectiva, con una edad y con unas experiencias distintas, también me doy cuenta que, siendo benevolente conmigo, yo estaba pasando en ese momento por un proceso emocional que me había afectado mucho, que creo que era que mi papá se iba a volver a casar con otra pareja y se iba a ir a vivir fuera de la ciudad donde yo vivía, por lo tanto era otra vez un despegue, ¿no? ujú, Entonces, bueno, por allí ya eso me afectó. Por otro lado, luego también me di cuenta que cuando fui creciendo, ya de adolescente, cuando empiezas con los noviecitos y estas cosas, allí sacaba también muchísimo mi creatividad, porque lo típico, yo soy muy detallista, entonces les hacía cartas, dibujos y cosas que creía que les iba a gustar, pero lo hacía con las manos. Em, Luego, ya más de adulta, cuando me vine a vivir aquí a España, creo que ese proceso lo empecé a vivir a través de los viajes, porque estuve aproximadamente un año, año y medio, viajando casi todos los fines de semana a distintos sitios, haciendo rutas gastronómicas. Y en ese proceso también me autodescubrí a mí, porque viajaba sola. En ese proceso tú te das cuenta de cosas que te gustan, cosas que no, te das cuenta de que eres una persona arriesgada o no. Y bueno, ahí también está esa parte de la creatividad, ¿no? Implícita dentro de la parte del autoconocimiento y de los viajes. Eso ya viéndolo más de adulta. Esa más o menos ha sido mi trayectoria con la creatividad. Y ya muy, muy, muy recientemente, desde el 2020, que cambié mi cuenta de Instagram de Liz por todos lados, que allí ponía todo lo de los viajes, a empodera.tu.emprendimiento en Instagram y empodera tu emprendimiento en YouTube. Allí empecé a mostrarme, a pesar de que no era lo que me fluía, ¿no? Yo más bien tiendo a ser un poco más retraída, yo hago las cosas más por debajo, no me gusta ser yo la que esté resaltando, no te gusta pero ser la protagonista. De todas maneras, perdona un momento, te voy a hacer un inciso, Lisette, para que te rías también un poco, porque yo recuerdo que cuando te conocí tú me habías dicho ese cambio, ¿no? De Liz por todos los lados, que era como tu agenda de viajes, tu
tu Instagram de viajes, ahora cuando creaste lo que has hecho tú, empodera.tu.emprendimiento, pones una frase muy destacada y además muy buena que dice, ahora los viajes son hacia adentro, ¿no? Era como, ¿te acuerdas que lo comentamos con una película que estaba saliendo ese momento en Netflix y dije, es que me pareces a la protagonista? Y fue cuando tú me dijiste, es que yo tenía antes una página de Instagram que era Liz por todos los lados, que tú viajabas continuamente. También es cierto lo que dices tú, que cuando uno viaja, yo siempre dije, y lo dijimos ayer en un café con Los Ángeles, que los viajes son iniciáticos, entonces te hace valorar tu propia seguridad, autodescubrirte, como decías, ¿no?, en tu definición, y descubrir lo que tienes a todos los lados. Explica un poquito para la gente que se está ahora mismo agregando o añadiendo a la entrevista, ¿por qué creas empodera.tu.emprendimiento? Después de pasar, o sea, la frase es única cuando pones ahora los viajes son hacia adentro, efectivamente. ¿Por qué, qué te hace cambiar de una posición de viajar, que siempre es una posición placentera, a poner ahora los viajes son hacia adentro? ¿Cuándo hay ese cambio en ti, Lisette? En verdad, siempre he viajado también hacia adentro. Claro. Incluso de pequeña, aquí no es tan habitual, pero a mí de pequeña me llegaron a meter en algún curso o taller de crecimiento personal. De pequeña, y lo recuerdo como con 9 años o así. Entonces, para mí eso de uno estar pendiente de sí mismo, de autorregularse, de ir cambiando ciertas cosas, de ir experimentando otras, porque te tienes que equivocar, ha sido como natural en mí, ¿no? Y entonces con el cambio se dio de una manera muy fluida y yo creo que tuvo que ver el hecho de que en algún momento, no sé cuál fue el detonante, fue antes de la pandemia. Yo empecé a estudiar astrología básica y allí me di cuenta de muchas cosas de mi misión de vida. Por otro lado, también toqué la numerología, por allí también se puede ver un poco de la misión de vida, y el Feng Shui, la astrología china, y allí me di cuenta que todas esas herramientas me conducían hacia un mismo camino. Era como que yo solapaba herramientas y todas me llevaban más o menos a un mismo sitio, ¿no? Unas un poco más evidentes y otra más, un poco menos evidente. Pero ese sitio era precisamente el mostrarme. Y yo decía, pero ¿y yo qué voy a mostrar? Todos tenemos algo que mostrar, todos. Pero en ese momento me sentía súper insegura. Yo decía, no, pero ¿y yo qué voy a mostrar? Entonces, para yo poder mostrar algo, tengo que estar súper firme ante eso que voy a mostrar. Y bueno, no sé, un día me dio un avenate loco que dije, sí, voy a hacer el cambio de Liz por todos lados, a algo que tenga que ver con el emprendimiento, porque no sé, eso es algo que siempre he tenido en la cabeza, el hecho de emprender, de ser mi propia jefa, de dar puestos de trabajo o de incluso colaborar con otras personas, que es lo que he venido haciendo. Y entonces, bueno, me puse a analizar el tema del emprendimiento, ¿no? Lo típico, la cuenta típica de emprendimiento te dice cómo hacer un análisis DAFO, cómo hacer un plan de negocios, cosas súper aburridas, que ya hay muchísimas. Sí, Muchísimas. que no iban contigo ya, porque ya están muy trilladas, sí. De hecho, tenía libros al respecto y nada que ver, eso no resuena conmigo. Lo que resuena conmigo es precisamente esta parte más espiritual, más de quizás despertar en otros o recordarles a otros que tienen esa parte espiritual y que la pueden utilizar como mapa, guía para emprender, antes de emprender, o sea, de conocerte a ti mismo antes de emprender, de ver tu misión de vida antes de emprender, porque quizás puede que esté alineado eso que te gusta, eso que se te da bien, que es el Ikigai, ¿no? Eso que Sí. los otros están buscando, con eso que quizás te puede generar dinero. Entonces, dentro de mi carta natal astrológica, yo vi esa parte, la tengo muy fuerte, de hecho, la Ujú, parte espiritual, y ujú. es como de mostrarla. Y yo dije, creo que es el momento, pero yo no me siento experta en nada. Entonces dije, nada, voy a buscarme expertos en distintas áreas. Entonces ahí empecé a involucrar a la astróloga,
porque tenemos a través de la astrología una carta natal específica para el emprendimiento, donde no te van a hablar de salud, no te van a hablar de tus hijos, no te van a hablar del amor, no, nada de eso. Te van a hablar de tus posibilidades económicas, te van a hablar de tus posibilidades, de las posibles carreras que podrías ejercer o oficios, da igual, cosas que tendrías que estar pendiente a nivel de asociaciones, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces luego ahí le fui agregando el tema de la astrología china, porque yo creo que todo es energía, somos energía, y todo lo que vemos y lo que no también lo es. Correcto. Ujú. Y es por algo que los chinos antiguamente utilizaban muchísimo el Feng Shui, y el Feng Shui lo tenían como una herramienta precisamente que no estaba disponible para el resto de la población. De hecho, había muchas, una de las estrategias de esta gente, o sea, de los grupos de élite de ese De entonces, élite. Ujú. era cambiar el significado de los números QA de cada quien. El de la mujer era de una manera y el del hombre era de otra manera. Y recientemente se está descubriendo eso, porque ya cuando empezó lo de Mao Zedong en China, muchos maestros Feng Shui se fueron de China, porque las grandes familias adineradas tenían sus maestros Feng Shui, por algo Claro. será. Entonces ellos los trasladaron a Occidente, y ya aquí, cuando construían sus rascacielos con sus empresas espectaculares, metían a los maestros Feng Shui junto con los arquitectos, con los ingenieros, y ahí los ingenieros empezaron a dar cuenta de todo esto. En plan que el de Feng Shui le decía, no, porque tiene que estar orientada, no sé, la puerta hacia el sur por cualquier motivo. Y ahí empezó a darse a conocer aquí en Occidente todo este conocimiento. Entonces, bueno, ahí le fui añadiendo cosas, también te conocí a ti. Yo tengo un especial cariño con Los Ángeles, Sí, es porque cierto, sí. Nos conocimos a través de una canalización que sí, yo no te sí, conocía, solo te vi en una foto, eso también tengo que añadirlo. No nos conocíamos absolutamente de nada, ¿verdad, Lisette? Hay que dejarlo claro. Y yo solo vi la foto y a través de la foto la mandé un audio grabado y a través de ese audio ella contactó conmigo y tengo que decir y tengo que agradecer, por supuesto, a Lisette, que sacó la parte mía, porque yo siempre he sido muy creativa, a mí me ha gustado crear mucho, sobre todo con manualmente, como dices tú, pero a través también de la pintura. Yo he pintado acuarela, he pintado pastel, óleo no, porque no era una técnica que me gustara, he pintado a sanguina, entonces, y me gustaba crear también. Pero bueno, me empecé a meter un poco en el mundo, como dices tú, no como tu madre, por supuesto, porque es experta en eso, o tú, pero sí me empecé a entrar un poquito en el mundo de crear a través de, bueno, pues del ordenador, de los medios que hay ahora, manuales, y fue cuando Lisette me dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver primero lo que quieres hacer, vamos a centrar esto, y a partir de ahí es como que despertó, lo tengo que decir y lo puedo constatar porque es cierto, y te lo tengo que agradecer, Lisette, que salió, como has ayudado a muchas más personas, no solo a mí, claro, pero yo te agradezco también mi parte, que salió mi creatividad dormida, que decía, bueno, pero si yo no me daba cuenta de que tenía todo esto. Lo que pasa que es verdad que tú me ayudaste a sacar ese potencial dormido y al mismo tiempo a centrarme, que bueno, luego lo explicarás ahora a través de las preguntas que vamos a seguir haciendo, para que lo puedas explicar. La segunda, una de las preguntas, o segunda o tercera pregunta, segunda pregunta que teníamos, es que muchas personas, Lisette, conciben la creatividad y la innovación como que fueran lo mismo, ¿vale? ¿Qué opinas tú y qué diferencia puedes hacer tú al respecto de ese tema? la creatividad y la innovación. Sí, como que lo unen en el mismo saco, por decirlo de alguna manera. Y Sí, yo creo, bueno, prefiero tu información porque tú eres la experta, que hay una diferencia en ello. sí, sí la hay. De hecho, yo lo veo así, como que la imaginación es la creadora de la creatividad y de la innovación, ¿no? Es como su mamá. Claro, La innovación y la creatividad son hermanos, son parecidos, pero no son lo mismo. Porque la creatividad tiene que ver con las ideas y la innovación tiene que ver con llevar a cabo esas ideas. Es más como
el proceso productivo. En cambio, la creatividad es más del proceso mental, ¿no? Para ser creativo no necesitas dinero, para innovar sí que necesitas, porque ya necesitas empezar a invertir y ya crear cosas. Eh, es como, o sea, las dos tienen en común que traen nuevas ideas a la vida, pero no son la misma cosa. De acuerdo, o sea, Una trae las ideas desde la parte mental y las deja allí, y la otra trae las ideas, no trae las ideas, sino la otra coge esas ideas y las lleva a cabo. sí, las pone de manifiesto, las hace un hecho, Ajá. es decir, tú puedes ser creativo para crear tus propios, yo qué sé, vamos a poner, pues tu propio libro de apuntes, creándolo, pintándolo, poniendo las pastas o creando tu propio bote de lápices, pero eso es para ti. En la innovación tú haces una creación con el fin de que eso tenga una productividad. Por eso te quería hacer yo la pregunta un poco de qué diferencia había. Y otra pregunta que sabes que yo te la comenté, pero que para mí es muy importante, porque hay personas que utilizan la creatividad cuando se encuentran en momentos bajos, que están como desmotivados. Y yo te quería preguntar, ¿cómo activas tú tu potencial creativo y cómo lo generas para cuando una está un poquito más plof, diríamos, ¿no? Un poquito más baja de ánimo, desmotivada, para regenerar ese potencial? Primero, ¿cómo lo creas, ese potencial creativo? Es decir, ¿cómo lo activas? Luego, ¿cómo lo regeneras cuando estamos en momentos bajos, desmotivados, que no vemos esa creatividad? Para aportar tu propia creatividad, dándotela a ti, pero también dándose a los demás como impulso, como hiciste conmigo, para que puedan crear. ¿Cómo lo activas y cómo lo regeneras? ¿O lo activas cuando lo necesitas, imagino, y lo regeneras, como te estaba diciendo? Porque esta pregunta yo creo que le puede venir muy bien a muchas personas cuando están desmotivadas, cuando sienten, como tú decías tú antes, yo qué voy a aportar, yo qué puedo crear, sería este caso, ¿no? Y creo que la creatividad es inmensa, es un mundo grandioso en el que se puede crear desde con un palillo hasta con una piedra del camino, ¿no? Entonces, por eso iba mi pregunta, Lisette. Pues yo creo que es clave el autoconocimiento, porque tanto para motivar a otros como para hacerlo conmigo. O sea, yo intento mantener la cabeza tranquila, encontrar esos espacios en mi cabeza para que pueda entrar la idea, ¿no? Un En algún... espacio libre, ¿no? Un espacio con hueco, Exacto. efectivamente. Entonces, yo creo que eso es clave. En cuanto a los demás, es más el hacer que la gente conecte con sus propias capacidades creativas. Y eso también es a través del autoconocimiento. Primero, yo intento conocer a esa persona, empatizo con ella, le veo los potenciales que esa persona generalmente no se ve y luego se los muestro, intento mostrarle cómo se ve ella a través de mis ojos, como hice contigo. En Sí, mi caso, contigo, fue muy curioso porque tú me hiciste la canalización, no nos conocíamos de nada, de era una nada. canalización gratuita y, y yo quedé impresionada con todo lo que me dijiste y ahí fue que empezamos a hablar y yo te conté cosas que yo en mi soledad estaba pidiéndole a Los Ángeles 2 días antes y tú me las respondiste en ese audio sin saberlo. Llegaron a tiempo, llegaron a tiempo. Totalmente. Entonces, ya hablando contigo, no sé, una cosa llevaba a otra, las dos hablamos muchísimo, me di cuenta que sabías un montón, eres una enciclopedia. Y entonces yo dije, a ver, Enar, ¿tú tienes Instagram? Y tú me mandaste tu Instagram y cuando veo, yo digo, aquí hay que hacer algo, Enar. Podríamos... Cierto, cierto, cierto. Aparte de que lo disfruto, ¿eh? De verdad que es algo que me gusta. Cuando tú me mostraste un poco las pautas y la guía que había que dirigir para hacerlo, porque era de verdad uno de los medios de las redes sociales que yo menos utilizaba. De hecho, lo tenía ahí como un poco abandonado. Sí que lo utilizaba de vez en cuando, pero no mucho. Y recuerdo que cuando tú me pusiste las pautas, que eran las principales, que a mí al principio me sorprendieron, porque yo decía, buf, ¿cómo puedo coger yo estas pautas? Pero luego me di cuenta que poco a poco, al principio yo tenía que seguir tus pautas, evidentemente, porque si no, no podía centrar lo que quería hacer.
pero luego al principio yo pensaba casi por ti, o sea, como pensabas tú al hacerlo, ¿no? Y luego me di cuenta de que no, de que todo eso iba fluyendo y tú lo que estabas haciendo en mí era que saliera mi propia creatividad. Por eso digo, por eso la pregunta iba hacia ahí, ¿no? Porque te lo quería comentar para, por ejemplo, en un momento en el que puedas estar más desmotivada o una persona está más desmotivada, ¿qué le dirías tú para que saque esa creatividad? Porque al mismo tiempo le va a ayudar a desconectar lo mismo de la preocupación o del problema que está dando vueltas, etcétera. Yo le recomendaría que primero piense qué es lo que le gusta, que haga algo que le guste mucho, que le suba la vibra, ¿sabes? Porque he encontrado una relación entre el estar feliz y el estar creativo. Es muy importante. Sí. Y entonces, si tú, por ejemplo, te gusta cierto tipo de música, te sientes súper bloqueado y no tienes ideas de nada, yo buscaría música que me guste y estás escuchando la música, no estás pensando, ay, ideas vengan a mí, no. O en mi caso, yo aquí en Madrid me he ido de museos, yo sola, por ahí a caminar, o me he ido al retiro a caminar, a conectar con la naturaleza, hacer cosas que me gusten, que no tengan nada que ver con el buscar esa idea y luego sola llega, sin estarla buscando. Incluso Eh, tú decías ayer también, que eso me quedó a mí como, me dio como una sorpresa, que incluso haces fotos de lo más pequeño, o sea, vas caminando por la calle y dices, hago una foto de esto, que lo mismo para otra persona pasa desapercibido, pero para ti no. Eso sí, también es un modo de desconectar la mente, ¿de acuerdo? A mí me parece, ¿no? Que eso, me pasa eso es importante. muchísimo que tengo 64 gigas en memoria interna y otros 64 en memoria externa y continuamente tengo el teléfono que revienta. Bloqueado, que no puedes más. Luego, cuando tengo que ponerme a borrar fotos, me doy cuenta, ay, mira, una flor, el cielo, cualquier cosa, cosas muy pequeñas. Y eso, cuando lo vi, es que me pasó hace como 2 días para poder editar el vídeo de YouTube, tenía que ponerme a borrar cosas porque no me dejaba guardarlo. Entonces vi que le tomo fotos a cosas muy pequeñas, casi invisibles para el resto de la gente. Y eso recordé que lo hacía de pequeña también. Entonces es algo que llevo un poco arrastrándolo, ¿no? Porque quizás yo creo que esto va en relación con la siguiente pregunta, ¿no? Que yo te iba a plantear, que era que cuando hay un bloqueo creativo en una persona, es decir, tú has tenido hace poco, recuerdo que en YouTube tú publicaste un vídeo en el que decías bloqueo creativo. Entonces, la pregunta iría un poco en relación con lo que estabas diciendo ahora. Cuando hay un bloqueo creativo, ¿cómo lo solucionas o cómo lo intentas gestionar, Lisette? Bueno, cuando estás bloqueado, necesitas precisamente ese espacio que te hablaba antes, de ese espacio mental me refiero. Y yo lo asocio, por ejemplo, con un pez. Un pez que es la Bueno, creatividad, necesita de un terreno que vendría siendo el agua, que sea lo suficientemente fluido para que él pueda ver para dónde va, que se pueda mover tranquilamente, pero si el agua está turbia con la ansiedad, o si el agua está, no sé, congelada por el miedo, ese pez no puede fluir ni puede nadar tranquilamente, ¿no? Entonces, efectivamente. precisamente es atacar a esas dos variables, el miedo y la ansiedad. ¿Y de qué manera lo haces? Desconectando la cabeza. Necesitas momentos de desconexión, de relajación, te puedes dar una ducha fría, que generalmente eso te trae el presente, porque dices, hostia, esto está súper frío y estás en el sentir, no estás en Claro, el, ay, estoy bloqueada y ahora qué hago, no. O también te puede servir, está más trillado, pero también, o sea, yo lo hago. Yo medito todas las noches, entonces también lo he hecho puntualmente fuera de mi hábito, en otro momento del día, precisamente para estar en calma, tener ese espacio en mi cabeza
y bueno, para meditar tienes un montón de opciones diferentes, las puedes hacer guiadas, yo utilizo ondas teta que me bajan las frecuencias cerebrales, luego me conecto con mi respiración y así estás completamente viviendo el presente. Claro, Estás dando espacio al momento presente, efectivamente, momento presente. Y bueno, yo creo que vamos a ir a por la pregunta más importante, porque para la gente, para las personas que nos estén escuchando perdón, y nos vuelvan a ver o te vuelvan a ver a ti, evidentemente, que eres la protagonista principal sobre la creatividad, hay una pregunta importante de cómo proyectar esa creatividad a nivel laboral, es decir, individualmente, sobre una parte individual, o hasta los emprendedores, porque de ahí radica también tu Instagram, ¿no? Empodera tu emprendimiento. Entonces, ¿cómo proyectar esa creatividad? Porque hay personas que saben que tienen una creatividad innata, pero hay otras personas, como tú decías, no sé qué puedo dar, tengo miedo, ¿cómo puedo empezar por aquí? ¿Cómo lo puedo proyectar? Y yo creo también que tu Instagram va muy indicado a eso. Tú tienes muchísimas personas a las que les has ido ayudando y proyectando su creatividad luego como algo con lo que va a ser su negocio o va a ser su plano laboral. No estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando desde el plano individual a un plano de un emprendedor o una pequeña y mediana empresa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo proyectar esa creatividad? ¿Cómo les ayudas tú o qué pautas darías tú para ayudar a proyectarla? Pues esto me recuerda, como has hablado del emprendimiento, y estamos viviendo un momento en todos los ámbitos, ¿no? Que es un poco complicado. Aquí entra perfectamente una cosa que dijo en algún momento Einstein, que era que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Efectivamente. Yo diría que precisamente es empezar a mover esa imaginación. Necesitas crear muchas ideas para que haya más probabilidad de que alguna sea la idea wow, ¿sabes? Sí, la idea certera, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y entonces, bueno, la creatividad necesita de espacios creativos donde pueda fluir. Eso viene tanto para la parte de los emprendedores como para un equipo creativo en una empresa. Por otro lado, está la parte del control versus la creatividad, Ya, claro. porque el control puede que te lleve a la eficiencia, ese exceso de planificación para no equivocarme, pero muchas veces igualmente, por más que estás planificando cosas, te equivocas igualmente, ¿no? O pasan las cosas. Entonces quizás la persona creativa que no ha tenido tanto control y para llegar al control necesitas más tiempo. La planificación requiere mucho más tiempo Mucho más tiempo. que el fluir. Entonces, quizás esa persona que está controlando vaya a fracasar, vaya a fracasar igualmente que el creativo, pero va a perder más tiempo, ¿me entiendes? Entonces está por un lado esa parte de que el control puede que te lleve a ser más eficiente, pero también es verdad que tú cortas, limitas la imaginación cuando estás bajo el control. Fíjate tú el ejemplo que te puse del cartel creativo a mis 7 años. Claro. Yo estaba bajo Sí, unos parámetros así muy estrictos y ahí mi creatividad no fluía. Y yo ahí empecé a sentirme que yo no era creativa. sí, que en muchas ocasiones el trabajar bajo presión, o sea, y eso ocurre en muchas empresas, cuando se trabaja bajo presión, cuando limitan tu creatividad, es cuando realmente no estás dejando, que lo mismo si dejan esa parte de fluidez, de vacío, la persona va a ser más eficiente y va a trabajar con más gusto y mucho mejor. Eso respecto a las empresas, a las personas que quieren sacar su creatividad particular, es decir, que creen que no tienen nada, ¿no? Que no son creativas, como decías también, ¿no? Un poco por la astróloga que comentabas ayer también y has comentado hoy, que ya veía que no tenía su parte creativa. ¿Cuál es el punto culminante o cuál es el punto que tú dirías más importante para decir, venga,
arriésgate, saca tu creatividad, tu lado pues bueno, tu lado que se vea, aunque sea solamente para decir, qué bonito lo estoy haciendo y estoy a gusto conmigo mismo. Pues es que no, tendría que ser algo así como tener una buena actitud ante el fracaso, porque de por sí ya el proceso creativo ya es una ganancia, no solo el llegar a esa idea final. También otra cosa sería lo que he dicho antes, de crear mucho, crear y plasmarlo, no crear y crear y crear en las nubes Y dejarlo en el aire. Si no, un papel claro, donde tú puedas hacer crecer esa idea. Eh, Creo que esas dos cosas son fundamentales, porque la creatividad crece en la libertad y en esa libertad tú no estás pensando en que vas a fracasar, tú estás simplemente fluyendo, siendo libre, estás siendo resiliente, quizás hasta con esperanza de que no, ya llegará la idea, ¿sabes? Igualmente es imposible vivir sin fallar en algo. claro, es algo muy importante que has dicho, crear sin miedo al fracaso. Exacto. Es muchas personas cuando, bueno, yo puedo decir por mí, ¿no? Que en alguna ocasión cuando yo pintaba o yo creaba algo, como los Virgo tendemos a ser muy perfeccionistas, en el momento en que algo no estaba como a mí me gustaba o yo quería, lo borraba todo y empezaba de nuevo. Entonces recuerdo una vez que mi padre me dijo, vamos a ver, tranquila, si solo te he dicho que esta parte no se veía un poco bien. Claro, y ahí es donde yo me doy cuenta de lo que tú estás diciendo ahora también, ¿no? Por ese pequeño ejemplo de que es muy importante la actitud Necesitaste a tu y papá para darte cuenta de ello. Imagínate que estás efectivamente, en un ambiente laboral y que estás con un equipo creativo eh, para que la creatividad dentro de un equipo creativo que se supone que la componen varias personas, esa creatividad necesita de colaboración y necesita de confianza para tú poder decirle al otro, mira, pero esto me parece que, ¿qué tal si esto va por aquí? ¿Me entiendes? Porque sí, quizás mucha gente, por el que dirán, no, es absurdo lo que estoy pensando, se van callando y, y vas limitando a la persona y también se va limitando el mismo proyecto, por lo tanto termina siendo algo mediocre. sí, al igual que puede ocurrir cuando trabajas en un equipo, Sí, que la idea que tú aportes con la idea de otro lo mismo forma una gran idea, o sea que dos ideas confluyen en una gran idea y luego puede ser una gran innovación, eso es cierto. también otra cosa importante a nivel de equipo es que las personas sean diferentes. Puede ser de diferentes Efectivamente. tipos, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, culturas, religiones, porque cada uno le va a dar un enfoque completamente distinto. De acuerdo, Lisette, pues yo creo que hasta aquí no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a dar opción a las personas que nos están escuchando y que vuelvo a agradecer porque estamos en agosto, es un mes de verano, de vacaciones, y están aquí con nosotros pudiendo haber hecho otra cosa y te están escuchando a ti. Vuelvo a repetir que tiene sus redes sociales tanto en YouTube como en Instagram, empodera.tu.emprendimiento, donde podéis encontrar todas las grabaciones que tiene Lisette semanales, que creo que son semanales, ¿sí? De En todo YouTube lo que es en YouTube bueno, y y en Instagram también. los directos también son semanales, los Y, hacemos los jueves. efectivamente, y que yo comparto y muy agradecida y honrada con ella siempre que me dio la oportunidad de un café con Los Ángeles, ¿de acuerdo? Pero veo que hay una pregunta de Adolfo, que vamos a ver la pregunta que nos dice, ¿la creatividad puede verse involucrada en lo espiritual? Te pregunta Adolfo, Lisette. En lo espiritual. No te sabría decir. Yo no lo veo como algo espiritual. Lo mismo Yo lo... Adolfo a lo que se refiere es que si se puede conectar ¿Perdón? una... lo mismo Adolfo lo que se refiere es que si se puede conectar, lo mismo la creatividad te puede conectar con tu plano espiritual. Si la creatividad me puede conectar con mi plano espiritual. Sí, porque la pregunta de Adolfo, bueno, si quiere hablar Adolfo, yo le abro tranquilamente
el micrófono, ¿vale? Para que él hable tranquilamente, que no hay ningún problema. Adolfo, si quieres hablar, yo te abro el micrófono y la preguntas tú directamente a Lisette, por si acaso tienes alguna duda. Se lo estoy Si es una abriendo. pregunta, yo no lo conectaría con lo espiritual. Tú no lo conectarías. Pero por otro lado, mm, a nivel fíjate, tú ayer hablaste en el directo conmigo Sí, acerca de los lenguajes de Dios y de la creatividad como uno de ellos, ¿no? claro. Entonces, sí, tendría que estar conectado. Pero yo, Adolfo, yo creo que tienes el micrófono abierto, así que si quieres preguntar no hay ningún inconveniente. A ver si puede preguntar, Adolfo. Claro, por supuesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Pregúntale a Lisette. Se te oye bajito. Ponte el micro si quieres un poquito más cerca. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora se te ve, Adolfo, ahora. Dinos. Y nada, felicitaciones por excelente ponencia y sobre todo abarcar de manera profesional y con facilidad de entendimiento hacia los demás su videoconferencia. Realmente lo han hecho muy bien. Mi pregunta es la siguiente: si la creatividad puede verse influenciada a lo espiritual. ¿Y en qué sentido? Pues más que nada en la intención de lograr algo que bien te permita conectarte a ese estado espiritual mediante las creencias que uno pueda tener, ya hacia Dios, Buda, los ángeles, algo lo cual influye en ti para dar un paso adelante y lograr conectar con eso a través de métodos creativos. A eso me refiero. Por ejemplo, el estudio puede verse influenciado en la creatividad, de creer que eso va a ser posible para ti, para conectarte a eso perdón, que ¿el viene, estudio de que no- qué? No te El escucho. estudio, no te escucha, Adolfo. ¿El estudio de qué? hago referencia a que cuando yo pienso en creatividad y lo asocio a lo espiritual, esto puede haber sido influenciado en qué me impulsa a lograr conectarme a ese plan espiritual. No sé si me explico. Ah, Me ya, estoy explicar puede esto. que te esté siguiendo ahora. Mm, por ejemplo, antes he dicho que la creatividad para que entre, para que llegue, necesita de espacios. Y yo conectaría la parte espiritual, por ejemplo, en esa búsqueda de ese espacio. Por ejemplo, la gente que medita para calmar la cabeza, em, puede tener más probabilidades de que esa idea creativa le llegue. Y si esa persona se está conectando con ella, por lo tanto, se está conectando con su yo superior. Por ejemplo, Exacto. ya te voy a hablar más bien a nivel no sé si de creatividad, pero sí de, tengo la palabra en la punta de la lengua. Bueno, cuando la encuentre te la digo. Pero, por ejemplo, tengo entendido que hay pintores que solo pintan estando sonámbulos. No sé si lo has visto. Es una persona que cuando está en ese momento de sonambulismo es cuando saca esa parte creativa y es cuando pinta sus grandes cuadros. También, por otro lado, se decía que Da Vinci, para ser más creativo, para que le llegaran esas ideas, dormía súper poco. Sí, Eh, eso es cierto, eso es cierto. Yo cuatro lo conocía también, sí. Cada 4 horas despierto, cogía y se acostaba 20 minutos y volvía. Entonces es una persona tan virtuosa que ha generado tantas innovaciones en ámbitos completamente distintos, yo podría entender que por allí también le ha llegado esa creatividad. Tengo también entendido que el que creó la tabla periódica, la disposición de los componentes dentro de la tabla periódica, le llegó esa información a través de sueños. Entonces, es esa parte que yo me conecto muy bien a través de los sueños también, ¿eh? Y Y porque es tu que especialidad también, los sueños. Los sueños es la especialidad de Lisette. Eso es cierto, sí.
Sí, sí, tengo un registro además detallado de todos mis sueños a diario. Para ver, el registro lo tengo en el teléfono desde el 2019. De Pero acuerdo. antes, simplemente ese registro era algo como que llamaba a mi tío, que era el que me ayudaba a descifrarlo, a ver qué podrían significar esos sueños. Y él lo que hacía era, nada, darme el feedback diario, pero no tenía como ese registro tan marcado como lo tengo ahora. Bueno, espero que Adolfo, si no, pues que nos vuelva a escribir si tiene alguna duda más. Hay otra pregunta también de Emma. Sí, que muchísimas gracias de Adolfo, pone. Muchas gracias a ti, Adolfo. Ahora vamos por la pregunta de Emma que dice, gracias queridas por vuestros consejos para trabajar la creatividad, fluir y materializar nuestros propósitos. ¿Qué opinas, Lisette, del juego como camino para cultivar la creatividad? Uf, es genial, porque dentro del juego creas precisamente esos espacios. Así como cuando estás meditando, también jugando se despierta esa creatividad. Por eso es que los niños, o incluso uno como adulto, muchas veces uno de los ejercicios para tú poder despertar la creatividad es ponerte a conectar dos cosas que no tienen nada que ver. Y eso también es parte del juego. En plan, voy a ver cómo dibujaría una cafetera junto con no sé, con un coche. Cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O incluso cosas tan tontas como coger caminos diferentes para irte al trabajo. Estás continuamente abriendo esa parte del yo no sé qué va a pasar, no sé si me voy a perder, no sé si voy a llegar. Y en el caso del juego pasa lo mismo, tú no sabes si vas a ganar, tú no sabes, bueno, depende del juego, ¿no? Pero si, no sé, un rompecabezas o algo así, estás en la concentración del momento, estás en el momento, por lo tanto estás dejando otra vez ese espacio para que fluya la idea creativa. Pues si hay alguna persona más que tenga alguna pregunta más, yo sí que le haría una última pregunta a Lisette, que sí que me interesaría que nos contestara, si puede. Si la belleza es una parte necesaria para fomentar la creatividad. La belleza, no creo que sea necesaria la belleza para la creatividad, porque se me viene a la cabeza los cuadros estos de Goya, la época, la etapa negra de Goya o algo así, donde yo creo que influye mucho el estado de ánimo para poder generar belleza. Yo, por ejemplo, conecto con la belleza cuando estoy feliz, pero cuando estoy triste, es como con la música, ¿no? También, la música te genera emociones, entonces tú quizás puedes escuchar un rock pesado en algún momento que quieres drenar o que necesitas, no sé, no cuando estás en plan, ay, estoy enamorada, voy a escuchar rock pesado, no. Yo asocio la belleza con el amor, la belleza con estados de ánimo elevados y bueno, es que también es relativo, ¿no? Lo que es feo para ti puede ser bonito para mí. Para ti, efectivamente. El caso este de Goya, cuando él estaba pasando por esta etapa negra, era porque estaba en depresión, porque quedó sordo. Entonces, está relacionado con su estado anímico. Y Claro. quizás él estaba sacando su creatividad y no era desde algo bonito. Es la tapa negra, no sé si han visto los cuadros de Goya Sí, de los esa época. cuadros sí de la etapa oscura de Goya, sí, es cierto, es cierto. Nos dice Emma también, gracias Lisette, sin duda conectar ideas diferentes, salir de rutinas y los aromas a mí también me inspiran. Muchísimas gracias, nos ha puesto también. Pues si tienen alguna pregunta más, estamos aquí para, está Lisette, más que yo, para escucharles de todas las personas que están con nosotros si tienen alguna pregunta más. Y bueno, pues esperando a ver si nos indican algo más. Yo te haría la última pregunta, Lisette, que sería, ¿qué diferencia hay entre la creatividad en un niño y en un adulto? Bueno, los adultos a fin de cuentas somos niños que se nos ha olvidado que somos niños también, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Sí, yo creo que se lo has dicho bien. Los adultos también se nos ha olvidado que somos niños.
Y entonces, la diferencia que yo veo allí es el tema de que ya después de unos años vamos condicionándonos, vamos teniendo creencias, un montonazo, generalmente muchas de ellas limitantes, cosa que no tienen los niños. Los niños tienen ahí un lienzo en blanco para crear. Creo que esa sería la diferencia. Pues muchas gracias. Si vamos a esperar si alguien tiene un poquito más, si tenéis alguna pregunta más, lo podéis hacer por el chat. Sí, dice, ¿hay algún lugar, dice Emma, que te inspira especialmente en Madrid para crear y quieres compartirlo con nosotros? Además de los museos y la naturaleza, muchas gracias, te dice Emma. Lugar en Madrid. Bueno, Pues tú eres de muchos lugares, de muchos viajes, entonces algo habrás recibido de cada sitio. Pero en fíjate, Madrid, en concreto Emma te pregunta en Madrid. En Madrid. me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el templo de Debod. Es un templo egipcio, el único en Madrid, y desde allí se ven unos atardeceres impresionantes. En ese momento, yo viendo un atardecer allí, estoy completamente presente. Dice que, uy, dice, coincido, gracias, te pone Emma bueno, la que también sabe mucho también de temas egipcios, que tú lo sabes, es Esperanza, que también está con nosotros hoy. Si quiere hacer alguna pregunta o quiere yo, sabéis que en el chat lo podéis hacer todos para Lisette y también se lo podéis hacer si luego surge la pregunta muchísimo más tarde a través de sus redes sociales. Pero bueno, pues es verdad, hay ocasiones en las que necesitamos. Yo tengo un lugar muy concreto y ahora que dice esto Emma me recuerda mucho que yo siempre iba desde niña en la naturaleza, era una zona donde iba con mi madre a pasear y es lo que dices tú. Claro, yo no estoy en Madrid, pero tengo naturaleza al lado, entonces ese sitio era como que me iba, ¿no? Como que me ponía, me entraba de una manera los reflejos de la luz del sol y era como que conectaba. No sé con lo que conectaba, pero yo era feliz, era ese momento de espacio, de calma que decías tú anteriormente. Y ese lugar que decías tú, está Lisette, en concreto, donde, mira, tienes a Emma ahí. Si quieres hablar, Emma, te abro el micrófono. ¿Quieres hablar? Espera, que yo te abro el micrófono para que puedas hablar con... Ya lo tienes, Emma, ya lo tienes. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente, yo sí te oigo. Con un poco de ruido de fondo, pero se te oye. Nada, muchísimas gracias y coincido con el templo de Devot, es un lugar mágico. En mi caso, con la música, yo realizo esos viajes físicos para buscar emoción. O sea, la creatividad la rescato y el templo de Devot es uno. O sea que me encanta. ¿Perdón? ¿Tú vives aquí en Madrid? No, en No, Valladolid. No, ella no. vive en Valladolid. Fíjate, yo conecto con eso y me pasaba un montón a través de los viajes. Yo viajaba sola, entonces viajando solo es como que te enfrentas a muchas decisiones. Tienes que estar más pendiente de por dónde vas, del camino. Yo viajaba además sin mapa y me perdía, me apasiona. No tienes idea de cuánto me apasiona perderme, porque es una manera también de encontrarme. Gracias. Bueno, gracias a ti, Emma. Gracias a ti también. Bueno, pues sí, nos dice Julia también que se ha conectado, que gracias, que muy interesante, nos está diciendo. Adolfo Torres también dice, ¿hay algún género musical que te inspire a ser más creativa, Lisette? En mi caso son las bandas sonoras, te dice Adolfo. A ser más creativa. Si hay algún género musical que te inspire a ser más creativa, Lisette, en mi caso son las bandas sonoras. A Adolfo le gustan mucho las bandas sonoras, eso es cierto. Puedo mezclar el ser más creativa con subirme el ánimo, porque cuando se te sube el ánimo hay más posibilidades de que te llegue esa idea creativa. Sería música movidita tipo Jamiroquai, que es lo que sonó al inicio. Me gusta también, es que me gustan muchos estilos distintos de música. Me gusta mucho, mi canción favorita en el mundo mundial es State of Grace de Liquid Tension Experiment. Es una banda de rock que cuando quitaron al vocalista
crearon esta otra banda que es solo instrumental. Y es una canción súper larga, pero es una cosa increíble. O sea, escúchala tú, Emma. Me gustaría que la escucharas a ver qué te despierta a nivel creativo. Para mí es muy melancólica, me conecta además con, no sé, con mi pasado. Eh, es una canción que dije desde el primer momento que la escuché. Yo cuando, si algún día me caso, va a ser con esa canción. Bueno, No. hay que decir que Emma también es soprano, entonces ella, bueno, pero ella puede explicarte también, tanto a Adolfo como a ti, que ella canta varios estilos, ¿no? Y que habrá una próxima entrevista también con Emma que nos va a explicar muchísimas cosas sobre el canto, los chakras, etcétera. Pero ella, bueno, te puede indicar, Emma, si tú quieres ampliar la información de los estilos o de algo que a ti también te sugiera para darle a Adolfo otra respuesta también. En el caso de Lisette ha explicado sus bandas sonoras, los que más le gustan, porque también es verdad que a Adolfo le gusta mucho el género musical y él tiene un canal de YouTube donde tiene puestas muchísimas bandas sonoras, y a ver si nos indica Adolfo cuál es su canal de YouTube y lo decimos para todos, por si los demás quieren participar también y seguirte, Adolfo. Y Emma, si le quieres decir tú algo más a Lisette, escucharé esa obra porque no la conozco. Es importantísimo enriquecernos de música para crear, además de silencio, ¿eh? Mira, hay una cosa que me dijo una profesora de mi hijo, de infantil, cuando le dije que iba a escribir un libro. Y me dijo, ¿pero tienes silencio? Fijaos, tienes silencio alrededor. Y la comprendí. Para escribir, además de ideas, creatividad, necesitaba silencio y no lo tenía en ese momento. Tenía mucha música, pero no silencio. Fijaos, qué contradicción. Y respecto a los géneros musicales, yo también vibro con bandas sonoras, con clásico, que es mi formación, con pop, con jazz. Y hay que escuchar la emoción, ¿verdad? No solamente es muy bueno vibrar en la alegría para la creatividad, pero también sabéis que las grandes obras musicales se generaron desde el sufrimiento. O sea, es una transmutación, es una elevación hacia el amor. De grandes pérdidas de compositores generaron grandes obras sinfónicas. Por ejemplo, Beethoven, su sordera genera la oda de la alegría. Sí, como decía antes Lisette también decía, que Lisette decía que cuando tienes algún tema, por ejemplo, Beethoven fue la sordera, Van Gogh fuera en sus crisis existenciales y pintaba, o sea, yo creo que cualquier disminución de nuestras capacidades hace que saquemos más la creatividad por fuera. También hay que decir que, bueno, Adolfo nos ha escrito aquí es Hope con H, OPATD, D, no se ve más, lo ha escrito ahí en el chat, para que si queremos seguir su canal de YouTube de las canciones y bandas sonoras. Y Lisette nos ha puesto aquí la banda sonora que nos decía, que es Liquid Tension Experiment State of Grace. Yo no hablo muy bien inglés, lo he intentado decir lo mejor posible. Y bueno, pues si ahora de momento no hay más, Lisette, como tú nos digas, si quieres despedirte de alguna manera, si nos quieres decir algo en particular para que lo tengamos en cuenta. De momento no hay más preguntas. Gracias a todos por participar, y más en especial por este mes que estamos, que es el mes de agosto, y que bueno, pues que todos tenemos cosas que hacer, pero también queremos descansar y disfrutar. Yo muy honrada, muy agradecida, Lisette, de ti, de que hayas estado en este momento aquí, ¿vale? Y sobre todo de que bueno, hayamos podido participar contigo, que hayamos podido participar en este momento, para que todos comprendamos que tenemos esa creatividad latente ahí, que la podemos sacar. Si nos quieres decir algo más, Lisette, como tú quieras. Pues agradecerte primero por la invitación. He disfrutado un montón
haber estado aquí. Fíjate que he pasado todo el día súper nerviosa porque es la primera vez que me entrevistan. Generalmente soy yo la que entrevista. Claro, claro, es que ahora me tocaba a mí. Antes te ha tocado a ti, pero ahora me tocaba a mí. También tienes, por mi parte, desde luego, todo el cariño y todo el respeto por toda, no solo por la ayuda que a mí me has prestado, sino por el trabajo que he visto que haces con muchísimas más personas y que aparte yo creo que era muy importante esa otra parte, que se te entrevistara a ti, que se te viera tu parte, lo que tú proyectas, lo que tú entregas, aunque muchas veces, como dices tú, no nos creamos lo que tenemos, ¿vale? Porque decimos, ¿yo qué voy a entregar? Como decías tú antes, ¿yo qué voy a aportar? Pues para que veas que puedes aportar mucho y que también lo conozcan todas aquellas personas que te quieren, que te siguen o que no conozcan nada de ti y lo puedan manifestar. Emma nos da muchísimas gracias, Yolanda también te dice infinitas gracias, a las dos, a vosotras ha sido un verdadero placer. Y si con algo quieres cerrar la conferencia, pues te escuchamos, Lisette. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, acompañándonos durante hora y cuarto, más o menos. Sí, Eh, por ahí 25 minutos, sí. sí. Yo eso, o sea, a medida que fue avanzando la entrevista, me he venido arriba, no sé, lo he disfrutado muchísimo, te lo Me agradezco. alegro, para eso era, para que sacaras también tu parte buena. Fíjate, Emma Gómez te dice, sois inspiradoras, Yuri Arguinzones, gracias por los aportes, grandes aportes, fabuloso por las dos, todos siempre tenemos grandes cosas que aportar. Esperanza te dice también, infinitas gracias a las dos, bendiciones de Emma y gracias a las dos también de Gloria. Así que bueno, yo creo que esta entrevista, aunque no se haya podido conectar más personas, hemos estado las personas que teníamos que estar, pero yo sé que a través de que esto se expanda va a llegar a muchas más personas y yo creo que Lisette tienes mucho que aportar. Así que a partir de ahora, ya sabes, a expandir todo. Y yo de verdad muy agradecida que hayas querido participar y además honrada de poderte entrevistar a ti, porque eres tú siempre la que me entrevistas a mí. Y muchos besos a tu mamá, que estará por ahí, que no ha dicho nada, pero la mando muchos besos. Y si algo más quieres decir, pues tienes el micro abierto, o sea que no hay problema. Es simplemente eso, agradecerles a todos, a ti primeramente, por la oportunidad de estar aquí y que ha estado todo súper fluido, me has hecho sentir muy cómoda y también todos los que han estado aquí interviniendo también me han hecho sentir muy bien. Ha sido como una conversación de amigos Sí, una y conversación, como en casa, ¿no? Como que totalmente estuviéramos todos en casa. tranquila, a gusto en casa, disfrutándolo. Pues eso. Y que saquen todos la creatividad, que si quieren contactar con Lisette para que les inspire, les ayude, les dé ese punto de trampolín como a mí me dio, pues Como, ahí la tienen. De todas maneras en el vídeo pondremos tus redes sociales también para que, como hemos hecho con todas las personas de las entrevistas, para que sepan si quieren contactar contigo. Yo ha sido un placer, de verdad, gracias a todos, pero en especial a Lisette también, y por todas las preguntas que habéis hecho y por toda la energía de todo corazón positiva, generosa y buena que nos has aportado tú y que han aportado todos los que nos han acompañado. Así que muchos besos y nos vemos pronto, ¿vale? Un besazo, Lisette, y muchas gracias. Chao, nada, chao, chao. es grande para ti. Muchos besos, chao.